Ser podcast. Hola, soy Antonio Martínez y te doy la bienvenida al podcast de Sucedió una noche. En este episodio recordamos el escándalo que supuso hace 50 años el estreno de La Naranja Mecánica de Kubrick. Hablamos del Código Hays, el sistema de censura que implantaron los propios estudios de Hollywood, y en nuestra sección de musicales recordamos Ha nacido una estrella, la versión de 1954 de esta historia, de la que se han rodado hasta 5 películas. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Vamos a darle un vistazo rápido al menú que os tenemos preparado para hoy y enseguida entramos en materia. Por ejemplo, se cumplen 50 años del estreno de una película mítica. Te vamos a pasar unas películas. Estupendo. Me gusta videar películas antiguas. La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Vamos a hablar también de la censura en Hollywood, ya que hace 100 años exactamente comenzaba a gestarse el llamado Código Hays. Lo que ocurre, señorita Gregg, es que algunas personas de nuestro comité opinan que sus películas han sido siempre un poco, ¿cómo diría yo?, atrevidas para nuestras sesiones cinematográficas de los domingos. Y Jack Bourbon, en su sección de musicales, nos trae una película de la que se han rodado ya 5 versiones. Ha nacido una estrella. En concreto, hablaremos de la que Judy Garland protagonizó en 1954. Tenemos más cosas que ya iréis descubriendo. De momento, comenzamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El 14 de enero de 1972, hace ahora 50 años, se estrenaba en Gran Bretaña La Naranja Mecánica. Pocas películas en la historia del cine han levantado tanta polémica como el film de Stanley Kubrick. Su estreno significó un escándalo para una gran parte del público que aún no estaba acostumbrado a ver en las pantallas tales dosis de sexo y violencia. Y bien, señoras y señores, llamo a declarar al acusado. Inglaterra, 1973. Un chico está siendo juzgado. Le acusan de haber asesinado de una paliza a un vendedor de leña. El día posterior a los hechos, el diario Daily Mail había publicado que el joven pertenecía a una pandilla muy parecida a la de La Naranja Mecánica, película que precisamente había empezado a proyectarse pocos días antes en aquella comarca. Bien, señor acusado, dígame, ¿cuántas veces ha visto la mencionada película? No, yo no he visto la película. Les recuerdo que está bajo juramento. El acusado repite una y otra vez que no ha visto la película, pero esto no desanima a la acusación ni a la declaración del psiquiatra, que el fiscal aporta como prueba. Este joven estaba interpretando un papel muy semejante al que él mismo había visto en La Naranja Mecánica. Este caso y otros parecidos hicieron que se acusara a la película de incitar a la violencia juvenil. La Naranja Mecánica empezó como debate, pero el debate creció hasta convertirse en escándalo. La violencia engendra violencia. La película estaba basada en la novela del mismo título de Anthony Burgess. Nos sitúa en la Inglaterra de un futuro próximo, en una sociedad dominada por la violencia. Alex, el protagonista, y su pandilla se dedican a cometer toda clase de fechorías. ¿No tenéis todo lo que necesitáis? ¿Que queréis un automóvil? Pues cogéis el primero que haya. ¿Queréis una buena polienta? La trincáis. Pero un día su buena estrella termina. Alex es detenido y condenado por asesinato. Sin embargo, no pasará mucho tiempo en prisión. El gobierno le ha elegido para experimentar con él un nuevo método de reinserción social. Un tratamiento conductista basado en la sobreexposición a la violencia hasta el punto de que su sola visión consiga ponerle enfermo. Me pusieron una camisa de fuerza y me colocaron en la quijotera un aparato como con alambres colgando.
Después me pusieron unas cosas en los ojos y por más que quisiera no podía cerrarlos. A mí todo aquello me parecía un poco como de locos, pero les dejé que siguieran con lo suyo. Si en un par de semanas iba a ser de nuevo un chavalco libre, estaba dispuesto, queridos hermanos, a aguantar lo que fuera. El actor Malcolm McDowell hizo de Alex uno de los personajes más inolvidables de la historia del cine. Emprendedor, agresivo, listo, joven, cruel, vicioso. Un joven cuyas principales aficiones son la ultraviolencia, el sexo y la música de Beethoven. Había sido una noche fabulosa, que debía tener ahora su final perfecto con un poco del viejo Ludwig van. Malcolm McDowell. My brief as an actor, reading the book. Las instrucciones que recibí tras leer el guión fueron que debía interpretar a un hombre inmoral, un violador y un asesino, pero tenía que lograr que el público simpatizara con él. No tanto que le apoyara en sus acciones como que le resultara tan fascinante el personaje que se quedara enganchado a él. Stanley Kubrick rodó La Naranja Mecánica con un presupuesto relativamente modesto. No hizo falta construir decorados, ya que casi todas las escenas se rodaron en lugares reales que el propio Kubrick escogió por su arquitectura futurista, como la casa en la que la pandilla de drugos violan y asesinan a una mujer. Fuimos asaltados por una banda de jóvenes criminales en esta casa, en esta misma habitación. Yo quedé tullido para siempre, pero ella tuvo una agonía aún peor. Visualmente, Kubrick anticipaba con la película parte de la estética del videoclip. Las imágenes se aceleraban o ralentizaban en determinadas escenas. En otras, el director recurría a una especie de collage. Todo ello daba al film un aire irreal y futurista. Otra novedad del rodaje fue la utilización de micrófonos diminutos que se ocultaban en la ropa de los actores. Esta técnica, hoy bastante habitual, fue una verdadera innovación en su momento. ¿Te das cuenta, Alex? ¿Hablo lo bastante claro? Como el agua cristalina, Fred. La película reflexionaba sobre el totalitarismo de los estados y sobre la bondad y la libertad de los ciudadanos. Solo quiero ser bueno. Solo quiero que el resto de mi vida sea un acto de bondad. La cuestión es saber si esa técnica hace bueno de verdad al hombre. La bondad y la maldad nacen con nosotros. La bondad se escoge. Si el hombre no escoge, deja de ser hombre. Desafiaba al público a enfrentarse a la violencia y para ello la mostraba sin tapujos. Así que el debate se abrió enseguida. ¿Podría La Naranja Mecánica tener un efecto pernicioso? Antes incluso de su mismo estreno, el diputado laborista Maurice Edelman lanzó la primera advertencia en el Parlamento británico. Cuando La Naranja Mecánica se estrene de manera generalizada, conducirá a un nuevo culto que magnificará la violencia juvenil. Y al poco de estrenarse el film, sucedieron en Gran Bretaña una serie de crímenes que parte de la prensa asoció con la película, como el caso del joven que escuchábamos al principio. Toda la prensa ha estado atacando constantemente nuestro experimento. Pero la opinión pública es muy tornadiza. Testigos afirmaban haber visto en Londres bandas vestidas de blanco con bombines negros como los personajes de la película. En Leicester, una chica holandesa fue violada y, según la prensa, mientras la asaltaban, los criminales cantaban Singing in the Rain, como en una escena del film. Tú, Pete, comprueba el resto de la casa. Realidad o psicosis. El caso es que la bola de nieve fue creciendo cada vez más, como contaba Christiane Kubrick, esposa del director. El ataque a la película fue feroz en Gran Bretaña. Stanley fue acusado directamente de asesinato y de provocar el caos. Al parecer, la película era responsable de cada crimen que se cometía. Entonces pidió ayuda a la Warner. No puedo vivir así, les dijo. Temo mandar a mis hijos al colegio, recibo amenazas, mi casa está asediada. No quiero que la película se exhiba más. La película llevaba más de 60 semanas en cartel cuando Kubrick tomó una decisión radical. Porque ahora venía en mi ayuda una música deliciosa. Había una ventana abierta, con un tocadiscos en marcha y enseguida videé el camino a seguir. El director retiró la película de los cines y La Naranja Mecánica no volvería a verse en una gran pantalla de Gran Bretaña hasta después de su muerte.
Aunque algunas de las escenas que escandalizaron entonces pueden parecernos hoy bastante inocentes, lo cierto es que La Naranja Mecánica significó un revulsivo contra la censura de la época. Y es que no solo en Inglaterra, en otros muchos países estuvo también prohibida durante bastante tiempo. ¿A qué clase de mundo hemos llegado? Los hombres conquistan la luna, dan vueltas alrededor de la Tierra y aquí abajo nadie se preocupa de respetar la ley y el orden, nadie se preocupa. En Estados Unidos, la Warner y Kubrick aceptaron cortar un par de escenas para que la película no recibiera la clasificación X que hubiera afectado gravemente a su explotación comercial. Traté de no hacer caso, concentrándome en la película siguiente, que tenía enseguida una escena en la que a una joven divosca le hacían el mete y saca. Primero un chavalco, luego otro y otro. Esta escena que veía el protagonista durante el tratamiento Ludovico fue eliminada en la versión americana. A España tardó 4 años en llegar. Antes de su estreno, la película se pudo ver en el Festival de Valladolid, no sin muchos problemas, como se cuenta en el documental La Naranja Prohibida, que estos días se emite en el canal TCM. Así lo explicaba Carmelo Romero, director de la Seminci por entonces. A la mitad de la proyección, más o menos, yo recibo una llamada de la policía en la que dicen que hay una bomba en el cine. En aquella época los avisos de bomba eran relativamente habituales porque llamar por teléfono suponía el parar la actividad y yo decidí jugármela y yo le dije, pues mire usted, yo asumo la responsabilidad de no parar la proyección. Hemos llegado hasta aquí, vamos a llegar hasta el final. Para la exhibición internacional, Kubrick eligió personalmente a los responsables del doblaje en cada país. Los personajes de La Naranja Mecánica hablan una extraña jerga creada por Anthony Burgess en su novela y en la que se mezclan palabras inventadas con otras de distintos idiomas. ¡Yarmoles! ¡Grandes y abolllados yarmolazos para ti! ¿Quieres me las veo contigo? Con cadenas, nabocho, visor. No permitiendo a ti que me tolchoques por nada. En España, Kubrick encargó a Carlos Saura la dirección del doblaje y al escritor Vicente Molina Fox la traducción de los diálogos. Era un trabajo que había que inventar, o sea, no había que traducir solo, había que inventar. Idear o quijotera, en fin, tisaca, cosas que uno inventa, algunas no muy brillantes, simplemente eficaces, otras un poco más imaginativas, porque hay que ponerle la imaginación que utilizando lenguas mezcladas hizo en el libro Burgess. Stanley Kubrick protagonizó con La Naranja Mecánica un insólito caso de autocensura en la historia del cine. De acuerdo. Me marcho ahora mismo. No volveréis a videarme nunca más. Seguiré mi camino. Muchísimas gracias. Algún día os pesará en la conciencia. La prohibición de mostrar la película en los cines británicos no se levantó hasta el 17 de marzo de 2000, un año después de la muerte de Stanley Kubrick. Aquel día, por fin, se dio carpetazo al escándalo que desde su estreno había rodeado a La Naranja Mecánica. Los habituales ya sabéis qué viene ahora. Es el momento de jugar a las películas. Estoy seguro de que su exmujer ya tendrá un abogado que le ha aconsejado trasladarse enseguida a Nueva York para establecer su residencia. Lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar que su exmujer no es una buena madre. Y eso significa que tendré que jugar muy duro. Y si yo juego duro, ellos también. ¿Aún así está dispuesto, señor Kramer? Sí. ¿Crees que estoy loca? Es lo que vienes insinuando desde hace unos meses, desde que yo... ¿Desde cuándo? Desde aquel día en que perdí tu broche. Fue entonces cuando empezó todo. Empezó mucho antes, al llegar aquí, cuando encontré aquella carta. ¿Qué carta? Aquella que encontré entre una partitura. Era de un tal Sergio Bauer, sí, lo recuerdo. Tienes razón. Fue cuando empezó. Aún te estoy viendo ahí, de pie, diciendo, fíjate, aquí hay una carta. Y yo no veía nada. ¡Nada!
¿Ya hemos llegado al fuerte? Sí, hijita, sí. Basta de dormir. Otro poquito. ¡Empieza a poner el culo en movimiento! ¡Ay! ¡Caramba, qué genio! Hazme 10 flexiones ahora mismo. ¿Le importa que vaya antes a mi habitación? ¡Cállate y obedece mis órdenes! ¡Ya! ¿Qué es esto, el infierno? No, Benjamín. Esto es el ejército. Bueno, ¿qué? ¿Ha sido muy difícil? Espero que no. Vamos a ver cuántas habéis acertado. Empezábamos con el abogado de Dustin Hoffman avisándole de todo lo que se le venía encima en su proceso de divorcio en Kramer contra Kramer, la película por la que el actor ganó el Oscar en 1980. De su banda sonora, que está formada toda ella por piezas de música clásica, hemos escogido un fragmento del concierto para mandolina en do mayor de Vivaldi. A continuación oíamos a la pobre Ingrid Bergman desesperada porque su marido, interpretado por Charles Boyer, intentaba hacerla creer que se estaba volviendo loca. La película era Luz que agoniza y tenía música de Bronislaw Kapper. Y en el tercer corte asistíamos al momento en el que Goldie Hawn entraba en el ejército en la película La recluta Benjamín. Su tema musical es obra de Bill Conti. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El capítulo de hoy de nuestra enciclopedia nos va a hablar de censura, un hecho tan antiguo como el mismo cine. En algunos países como la Unión Soviética, la España de Franco o la Alemania nazi, la censura la ejercía el propio Estado, pero fue quizá el cine americano el más original al imponer la autocensura por parte de la propia industria cinematográfica. El nacimiento de la censura en Hollywood tiene nombre y apellido: William H. Hayes. Hace ahora 100 años comenzaba su labor. Bien, señor Lely, señor Goldwyn, señor Zucker, caballeros, ya sabe el motivo que nos ha reunido hoy aquí: la creación de la Asociación de Productores y Distribuidores Cinematográficos de América. A partir de hoy, esta organización velará por el correcto contenido moral de las películas que ustedes producen y limpiará el nombre de Hollywood de los escándalos que lo han ensuciado. El 15 de enero de 1922, los 8 jefazos de los principales estudios de Hollywood se sentaban en torno a una mesa. Diversos escándalos, como el del actor Fatih Arbakel, acusado de asesinato y de violación, habían empañado la imagen de Hollywood. En realidad, desde el nacimiento mismo del cine, todo tipo de moralistas habían alertado acerca de la influencia negativa del nuevo invento sobre los espectadores. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Los gerifaltes del cine no estaban dispuestos a que nadie pusiera en peligro su negocio, así que decidieron crear ellos mismos una sociedad que regulara la moralidad de las películas y de sus estrellas. La autocensura en el cine americano acababa de nacer. Al frente de la nueva organización colocaron a un tipo oscuro, presbiteriano y masón que había sido director de la campaña electoral del presidente Harding. Bien, señores, 8 votos a favor y ninguno en contra, de manera que el señor Will H. Hayes queda declarado como presidente de nuestra asociación. Enhorabuena, señor Hayes. El cine americano se había dado un jefe censor. Hayes comenzó a redactar un reglamento que dictaba lo que podía ser mostrado en la pantalla y lo que no. Serán en el futuro un ejemplo a imitar, una norma a seguir. En 1930 el Código de Producción entró en vigor. Código de ética. Los besos excesivos o lascivos, los abrazos lascivos, las posturas y gestos sugerentes no habrán de ser mostrados. En general, la pasión deberá ser tratada de forma que las escenas no estimulen al amante y a los principios básicos. La desnudez total jamás será permitida. Esto incluye la desnudez total o siluetas. El Código Hayes especificaba los límites que debía observar toda película americana en lo relativo no solo al sexo, sino a otros temas.
Por ejemplo, preocupaba mucho el mal ejemplo que daban a los jóvenes los gángsters de las películas. Nos enseñaste a engañar, matar y robar. Si no hubiera sido por ti, quizás hubiéramos sido honrados. Y otros temas delicados como el adulterio, la religión, el matrimonio entre distintas razas, la prostitución o el uso excesivo del alcohol. El alcohol guió la mano que mató a Lincoln. El alcohol media en la trata de blancas. Roba la virtud de 60.000 muchachas americanas cada año. Se decía que en realidad no existía censura impuesta, ya que los directores podían acatar o no estas normas. Lo que le estoy diciendo es por su bien. Y si me hace caso, no tendrá que arrepentirse. Solo había un problema. Si no se conseguía el sello de aprobación de la oficina Hayes, la película nunca sería distribuida, ya que las compañías que habían formado la asociación controlaban todas las salas del país. Así que, en la práctica, todos los cineastas, como recordaba el director George Sidney, se veían embutidos en un rígido chaleco de reglas del que era muy difícil escapar. Cuando había una escena de un beso, no se podían tener los labios juntos por más de 8 segundos. Bueno, ya sabe, es una especie de salto corto como nosotros lo llamamos. Y tenías que salir de aquel beso con los labios cerrados. Y así, cuando yo estaba filmando una escena, había una mujer con un cronómetro para indicarme que eran 5, 6, 7... ¡Fuera, fuera! De acuerdo, corten, corten. Mantengan los labios juntos. Las normas del código Hayes eran muy precisas. ¿Sí? Ah, hola, señor Hayes. Sí, ya hemos recibido su carta, sí. No se preocupe, yo se lo recuerdo a mi jefe. ¿Qué pasa ahora? Will Hayes, por ejemplo, advertía a los directores que los carteles de las películas no podían incluir fotos de parejas tumbadas. Los actores debían estar de pie. Otro ejemplo de lo estricto del código era el asunto de los escotes. Solo se podía enseñar 2,5 centímetros en un primer plano, aunque si la toma era de lejos se permitía mostrar hasta 4 centímetros. Solo son pechos, y la mitad de la humanidad los tiene. Dan leche, tu madre también tiene y habrás visto miles de ellas. ¿Por qué tanto revuelo? Una de las primeras en sufrir los rigores del código Hayes en cuanto a la vestimenta fue esta mujer. No debes mirarme así, Tarzán. Eres muy atractivo. En las primeras películas de Tarzán, Maureen Sullivan lucía un escueto bikini de piel, que enseguida fue sustituido por otro trajecito mucho más púdico. Cariño, tengo que vestirme. Hay otras personas aquí y me tomarán por una descocada. Así lo recordaba la actriz. Estaba bien para la selva. No digo para llevarlo en un salón o en el Palacio de Buckingham o algo así. Supongo que era un poco corto. Pero me dieron esa especie de traje corto de beata que me pusieron. No se lo puede creer, era horrible. Un trozo de piel desde el cuello hasta la rodilla. Pero Maureen Sullivan no era ni mucho menos la que más escandalizaba. ¿No os parece que en lugar de vestido me he puesto un relámpago? ¡Qué precioso! Oh, sí, es precioso. Algo atrevido, ¿no? No para usted. Oh, eso es lo que deseaba saber. Ese título le correspondía con todos los honores a Mae West. ¿Tienes una pistola en el pantalón o es que te alegras de verme? Esta frase que la actriz pronunciaba en una de sus películas define perfectamente el estilo Mae West. Sus películas Nacida para pecar o No soy un ángel consiguieron tanta popularidad que solo por ellas surgió uno de los grupos que habrían de aumentar la presión censora sobre el cine americano, la Legión Católica por la Decencia. Ir a misa, leer la Biblia y tener fe en Jesús, hermano, ese es el camino. Estaba liderado por el arzobispo de Cincinnati. La Legión revisaba las películas, las clasificaba y subrayaba su calificación con amenazas desde el púlpito. Hermanos y hermanas, ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando esta ofensa? Las películas de la señorita, por llamarla de alguna manera, Mae West, traicionan a Norteamérica. Esta mujer vende sexo como un pregonero de feria, restregando su lascivia ante los ojos puros de nuestros hombres, de nuestras mujeres, nuestros niños. Los dirigentes de este grupo pronto se convirtieron en asesores de la oficina Hayes. Limitaron aún más cualquier insinuación sexual en las pantallas y elaboraron un libro negro en el que incluían más de 100 nombres de estrellas de Hollywood consideradas poco recomendables, ya fuera por su vida disoluta o por la imagen provocativa que ofrecían en las películas. Encabezando la lista estaban Mae West, Marlene Dietrich y la descarada Jean Harlow. Cuida tu lenguaje y no te pases por aquí medio desnuda. Me pondré lo que mejor me parezca.
Otra de las obsesiones de la oficina Hayes era que las películas transmitieran al público el mensaje de que el delito nunca es rentable. Ya has visto en la película, al final los trincan a todos. El código insistía en que los zampones debían morir antes del final de la película. Así, el gángster por excelencia del cine de los años 30, Edward G. Robinson, pronunció su frase más célebre al ser abatido al final de la película Hampa Dorada. Mother of mercy. Is this the end of Rico? Madre de Dios, ¿es este el final de Rico?, decía Edward G. Robinson. Del mismo modo, en Ángeles con cara sucia, James Cagney lloraba y suplicaba antes de ser ejecutado para demostrar a los jóvenes que los gángsters nunca morían como héroes, sino como perros. No quiero morir, no quiero morir, por favor. No quiero morir. Esa rata miedosa me iba a escupir en un ojo. La blasfemia, las palabras soeces o los gestos obscenos estaban rigurosamente prohibidos, pero la controversia afectaba también a otros aspectos del lenguaje. Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer? Francamente, querida, eso no me importa. El famoso no me importa o me importa un bledo, según el doblaje que decía Clark Gable en Lo que el viento se llevó muchas horas de debate antes de ser permitido, ya que les parecía una descortesía. A veces incluso la censura caía sobre una persona concreta. ¿Cómo se llama usted? John Dillinger. ¡Quieto todo el mundo! ¡No se muevan para nada! ¡Esto es un atraco! Charlie, ve a la caja fuerte. Harry, limpia el mostrador. Se ha atracado la banda de John Dillinger, la mejor del mundo. Entre 1934 y 1945 estuvo prohibido hacer películas sobre el gángster Dillinger, al que muchos ciudadanos consideraban una especie de Robin Hood. Después, cuando se levantó la prohibición, se hicieron 9 películas sobre él. Estas normas y otras muchas que hoy nos parecen ridículas se mantuvieron en vigor durante casi 40 años, haciendo que los directores exprimieran su ingenio para esquivar las prohibiciones. Por ejemplo, como los besos solo podían durar unos pocos segundos, en Encadenados, Alfred Hitchcock, cronómetro en mano, hizo que Cary Grant e Ingrid Bergman se besaran durante 2 minutos y medio a base de pequeños besos pero continuos, en una escena que desprendía mucho más erotismo que un beso de amor convencional. Así lo contaba Ingrid Bergman. Cary y yo nos besábamos, hablábamos, nos separábamos un poco y volvíamos a besarnos. Luego se interponía el teléfono entre nosotros. Oiga, ¿Palace Hotel? Y nosotros nos desplazábamos de un lado a otro del teléfono. Aquí T.R. Devlin. ¿Hay algún recado para mí? Era un beso que, por así decirlo, se abría y se cerraba. Pero los censores no podían cortar la escena porque en ningún momento nos besábamos más de 3 segundos. Hacíamos otras cosas, eso sí. Nos mordisqueábamos la oreja y nos dábamos un beso en la mejilla, de modo que parecía interminable. A partir de finales de los años 40, el Código Hayes empezó a relajarse, levantando algunas restricciones. Uno de los hitos que marcó el principio de su fin fue el estreno de esta película. Richie, tengo tu puesto. Fijador de carteles. Debes presentarte al centro profesional. Vaya, por fin. Acuérdate de llevar la bicicleta. ¿Necesitas la bicicleta? Está puesto en el contrato. En 1950, el distribuidor americano del Ladrón de Bicicletas se negó a hacer los 2 cortes propuestos por la censura. La película fue exhibida sin el sello correspondiente y ganó, pese a todo, el Oscar al mejor film de habla no inglesa. La oficina Hayes había quedado desautorizada. Finalmente, en 1968, el código fue sustituido por un sistema de calificación de películas. Curiosamente, la misma asociación de productores que había implantado la autocensura anunció el nuevo sistema con un manifiesto en el que se decían cosas como esta. La censura es una actividad odiosa. Nos oponemos a la censura de los gobiernos porque es ajena a la tradición norteamericana de la libertad. A partir de 1968, las películas se clasificaron en 4 categorías. G para todos los públicos, M para audiencias maduras, R prohibida a menores no acompañados y X prohibida a menores en todos los casos. Desde ese momento la censura la ejercieron los propios directores, eliminando escenas para que la película no fuera condenada a una calificación que le impidiera la distribución en los grandes circuitos comerciales. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. I've made a haul in all the leading rackets, from which rip roaring rich I happen to be.
And if thou wouldst attain the upper brackets, marry me, marry me, marry me. My purse has yet to know a silver lining. Still lifeless is my wifeless family tree. But if for love unending thou art pining, marry me, marry me, marry me. I come to thee a thoroughbred patrician, still spraying my decaying family tree, to give a social lift to thy position. Marry me, 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 marry me. Aquí tenemos a Bob Fosse, el director de Cabaret, cuando todavía era actor, cantando junto a Tommy Roll y Ann Miller un tema de Cole Porter en la película Bésame Kate, un musical dirigido en 1953 por George Sidney, al que por cierto escuchábamos hace un momento hablando del código Hays. Pero vamos con más cosas. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con la documentalista catalana Alba Sotorra. Su último trabajo, El Retorno, la vida después del ISIS, es candidato en la categoría de Mejor Documental en los próximos premios Goya. Un film que cuenta las vidas de varias mujeres occidentales que se unieron al Estado Islámico, se casaron con combatientes islámicos y que se encuentran ahora en campos de detención esperando regresar a sus casas en Europa y América. Y esto es lo que Alba Sotorra nos ha contado. Yo tengo un vínculo con Oriente Medio desde hace muchos años, en realidad desde mi primer documental. Yo cuando salí de la universidad, que estudié en Madrid, en la Complutense, me fui en autostop desde Reus, que es de donde yo soy, hasta el Pakistán. Y pasé más de un año por esa zona. Kafiristán, 10.000 millas cuadradas de territorio, terreno montañoso, religión desconocida, población desconocida, conquistado el 328 a.C. por Alejandro. Estuve en Irán, estuve en el Kurdistán, en Afganistán, en esos territorios, y al final creas un vínculo no solamente con los temas que hay allí, que son muchos, y creo que en Oriente Medio es como un campo de batalla donde se discuten las relaciones internacionales y ayuda mucho a entender cómo funciona el poder, ¿no? O cómo mal funciona el poder. Pero también coges un vínculo con la gente. Mi relación con ese territorio empieza en el 2015, a principios del 2015, cuando estoy grabando Comandante Ariane, que es un documental que trata sobre las guerrilleras kurdas que luchaban contra el Estado Islámico. Para ese documental estuve más de 3 años siguiendo la vida de una comandante, de la Comandante Ariane. Y fue justamente ella la que me abrió las puertas a este campo de detención. Los campos de detención que albergan a las mujeres que estuvieron casadas con miembros del Estado Islámico son muy restringidos, o sea, es muy complicado entrar. En realidad, hasta la fecha, somos el único equipo de rodaje que ha tenido este acceso tan amplio. Nosotras estábamos muy interesadas en seguir los procesos que se están dando en estos campos de mujeres kurdas que han entrado en estos campos para abrir diálogo con las mujeres que estuvieron con el ISIS. Good morning, my name is Ozan Alush. I am Kurdish woman. Y a mí esto me parece muy interesante porque en un conflicto tan violento como ha sido la guerra en Siria, y justamente con un grupo tan violento como el Estado Islámico, que quien más ha victimizado ha sido a la mujer, especialmente a la mujer kurda, ¿no? La mujer kurda realmente ha sufrido el impacto del Estado Islámico en sus tierras, o sea, no solamente a nivel de destrucción de sus casas, han perdido compañeras, han perdido maridos, han perdido hijos, han perdido incluso un sector del pueblo kurdo, que son las mujeres yazidís, han sido víctimas de secuestros y del esclavismo sexual por parte del Estado Islámico. Entonces, a pesar de todo esto, o quizá justamente por todo esto, ellas deciden que quieren romper este círculo de violencia, que ya basta, y buscan una fórmula, ¿no?, distinta, que es la de abrir un diálogo con las otras mujeres, ¿no? We think the woman is a victim.
and we need to support each other. Entran en estos campos por necesidad de entender por qué estas mujeres vinieron y también luego por humanidad, ¿no? De decir, bueno, estas mujeres ahora mismo ya no están con el Estado Islámico, vamos a ver si de alguna forma no solamente las podemos ayudar, no, nos podemos ayudar las unas a las otras. My name is Shamima. I'm from the UK. I'm 19. My name is Noel. I'm from the Netherlands. I'm 33. I'm Huda, 24 years old and from America. I'm Hafida, 27 years old, also from the Netherlands. Yeah, my name is Widet. I'm from Germany. I'm 32 years old. Estas mujeres han sido doblemente víctimas, ¿no? Primero han sido víctimas en sus sociedades de la discriminación, del machismo. Han sido mujeres que se sentían ciudadanas de segunda, por ser descendientes de musulmanas, por ser adolescentes, por ser mujeres. Y se van. Cada historia es un caso distinto, ¿no? Pero hay varias razones comunes, como pues el sentimiento de que allí podrán ser libres, el sentimiento de que allí podrán ejercer su religión de forma libre, sentir que van a hacer algo en contra de la injusticia. Y claro, cuando llegan allí, pues se dan cuenta que automáticamente son víctimas de violencias mucho más extremas de las que recibían en los países occidentales donde vivían, ¿no? Y ahí se dan cuenta realmente que allí sí que no son libres. Estas mujeres ahora mismo ya llevan, algunas de ellas, todas como mínimo llevan 3 años encerradas y algunas hasta 4 o 5. Están encerradas en un campo de detención sin haber tenido derecho a un juicio. Y si se está comparando con estos campos, se les llama el Guantánamo actual. Más prisioneros talibanes de Al-Qaeda han llegado hoy a la bahía de Guantánamo. A pesar de las críticas internacionales, Estados Unidos insiste en que las condiciones en el Camp X-Ray son humanitarias. Pero claro, es un Guantánamo que además tiene niños, miles de niños inocentes que están encerrados en campos que son cárceles, sin derecho a la educación, sin derecho a la salubridad, a la sanidad, padeciendo enfermedades graves en la piel por la falta de higiene, pulmonares, digestivas. Hablando del Estado Islámico, se hizo una serie, creo que es sueca, que se llama Califat, que retrata cómo jóvenes yendo al califato, y es la realidad en Suecia y luego en Raqqa. Y a mí me gustó muchísimo. No puedo. Pervin, no lo soporto. No puedo. Vamos a salir de esto, ya lo verás tú, Latifa. ¿Cómo he acabado aquí? Porque eres idiota. Igual que yo. No pensé que me pudiera pasar. ¿Cómo pude ser tan imbécil? O sea, lo que yo conocí cuando he estado en Siria y lo que vi en esa serie me parecieron retratos muy reales. Luego ha habido películas sobre las mujeres, las combatientes kurdas, ¿no? Han salido 2. ¿A dónde va? A Irak, por trabajo. ¿A Irak? Yo soy de Bagdad. ¿De verdad? Sí, viví allí hasta los 10 años. ¿Habla árabe? Por supuesto. Yo creo que ha habido de todo, ¿no? Hay cines que refuerzan la mirada, por ejemplo, no sé, estaba el No sin mi hija, ¿no? Que refleja la realidad de Irán, pero desde una mirada muy como de una visión norteamericana, ¿no? Pero luego hay películas como Incendies, pero es como todo. En el cine de Hollywood, pues es un constante reforzar estereotipos, ¿no? Esto es un mitin en Afganistán. Este es Osama Bin Laden. Se dirige a los asistentes. Entre estas personas sentadas, ¿reconoce a alguien? ¿Asif? ¿Cruel? ¿Usted mismo? Yo estoy produciendo ficción, ahora estoy aprendiendo mucho desde la producción. Estoy produciendo a mujeres directoras que están con su primera película o su segunda película y estoy disfrutando muchísimo y quién sabe. Yo creo que el documental es una gran escuela para aprender de la realidad, porque para tener algo que decir genuino, yo creo que primero tienes que vivir un montón. Y creo que es eso algo para... La ficción es como, no sé, como un buen libro, ¿no? Que es algo para la madurez. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
es obra de Ennio Morricone y pertenece a la película En la línea de fuego, que Clint Eastwood dirigió y protagonizó en 1993. Y ahora llega el momento de Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo. Todo esto. Música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? A comienzos de la década de los 50 del siglo XX, la asistencia a las salas de cine disminuyó drásticamente con la llegada de la televisión. Hollywood contraatacó entonces rodando grandes superproducciones y ofreciendo nuevos sistemas de proyección como las películas 3D o el cinerama, que sin embargo exigían una transformación de las salas. No ocurría así con otro sistema que se implantó también por entonces, como fue el cinemascope, que ofrecía un ancho de pantalla más grande y una mayor nitidez y espectacularidad de las imágenes. Cómo casarse con un millonario y La túnica sagrada fueron las dos primeras películas rodadas con este sistema, pero el primer musical en cinemascope fue la película que os traigo esta semana, Ha nacido una estrella, dirigida por George Cukor en 1954 y protagonizada por Judy Garland y James Mason. Era la tercera versión de esta historia que ha dado al cine nada menos que 5 películas. Como dice Bourbon, es una historia que hemos visto en el cine varias veces. Ese tuvo su momento. De eso hace mucho tiempo. El relato sobre el ascenso de una nueva estrella al mismo tiempo que asistimos al ocaso y a la destrucción de otra ya consagrada, lo que permite de paso una mirada crítica sobre la crueldad de la industria de Hollywood. No pienso abandonarle en su desgracia viendo cómo se ríen de él los que se llamaron amigos. Se trata de un argumento escrito por la periodista Adela Rogers St. Jones, que ha dado hasta la fecha 5 películas, pero cuya influencia se puede rastrear en muchos títulos más. Desde Cautivos del Mal a The Artist, pasando por Íntimo y Personal, la película de Robert Redford y Michelle Pfeiffer ambientada en el mundo del periodismo. En 1932 esta historia fue llevada por primera vez a la pantalla en Hollywood al desnudo, una de las primeras películas de la carrera del director George Cukor. Señor Carey, Mary Evans, ya sabe. Ah, eres tú. Jimmy. Sí, señor Carey. Prepara la escena de la escalera. Llévala al vestuario y que le den un traje muy elegante, que esté lista a las 8. Gracias, señor Carey. Constance Bennett interpretaba en Hollywood al desnudo a una aspirante actriz a la que un director, al que había conocido en un club, le daba su gran oportunidad. Mientras la chica ascendía en su carrera, el director, víctima del alcoholismo, se iba eclipsando cada vez más y más. Te estás hundiendo. Todo el tiempo con la botella, todo el tiempo borracho. Ya no te importa que las cosas salgan bien. No te importa malgastar metros de película. Siempre con tomas adicionales, no terminas un rodaje a tiempo. En 1937 la historia volvió de nuevo a las pantallas con el título ya de Ha nacido una estrella, en color y en clave de melodrama, dirigida por William Wellman. Lenny, ¿qué te parece? Van a hacerme una prueba mañana y Norman Maine me ayudará. Esta vez era Frederick March el que daba vida a un actor consagrado que se enamoraba y ayudaba a ascender a la nueva actriz, interpretada por Janet Gaynor. Es un hallazgo, Libby. Puedes mencionarlo cuando hagas la crítica. Esa Lester es una mina de oro. ¿No te ha gustado Norman Maine? ¿Trabajaba? En 1954, George Cukor de nuevo llevó por tercera vez la historia a la pantalla, que esta vez viraba hacia el musical y con Judy Garland de protagonista. Solo necesito un poco de suerte. ¿Qué clase de suerte? La suerte con la que sueña toda chica que canta en una orquesta. Que una noche el representante de una casa de discos vaya al club y me pida que grabe uno. Ya, ¿y luego? Que ese disco se convierta en el primero de la escala de éxitos. Que lo toquen en todo el país y que me haga famosa. It's a new world I see. A new world for me. The tears have rolled off my cheek and fears fade away every time you speak. 3 años antes, Judy Garland se había divorciado de Vincente Minnelli y un nuevo hombre había entrado en su vida. Sidney Luft, un productor de cine. Oh, de serie B. Oh. Sidney Luft
se convirtió primero en su representante y más tarde en su marido, y juntos crearon su propia productora. Judy Garland llevaba varios años apartada del cine y buscaban un gran proyecto que relanzara su carrera. Han llamado a Jack Warner para lo de Ha nacido una estrella. Ellos pondrán el dinero y nosotros la produciremos. Díselo a mamá. Sabe que tú querías que Harold Arlen e Ira Gershwin hicieran la música y está de acuerdo. Liza, pregúntale a papá si podríamos conseguir a Cukor de director. Cielo, podemos conseguir todo lo que queramos. Por primera vez en tu vida, tú no solo eres la estrella de la película, sino que estás al mando. Gracias, cariño. Para entonces, Cukor era ya un director consagrado. Ha nacido una estrella era la película número 37 de su filmografía, pero su primer musical, y además se rodaría en el nuevo sistema, el Cinemascope. Encontrar al compañero de la Garland en la película no fue fácil. Actores como Humphrey Bogart, Cary Grant o Henry Fonda rechazaron el papel porque no les apetecía ponerse en la piel de un hombre alcohólico y autodestructivo. En realidad todas las mañanas me lo pregunto cuando me afeito. Me digo, espejo, espejito, ¿quieres decirme quién es el actor más importante del cine? Y sabe lo que me contesta. ¿Norman Maine? Ha acertado usted, señorita. Blodgett, Esther Blodgett. James Mason, en cambio, sí aceptó y dio a su interpretación el toque perfecto de melancolía y ternura que conectó con el público. Serás una gran estrella, Esther, pero no dejes que eso te cambie. No permitas que la gloria se te suba a la cabeza. Norman, no sabes lo que siento por ti. Te quiero, Destruyo todo lo que toco. Siempre lo he hecho. No soy bueno. Olvídame. What am I here for? It's time you knew. Here's what I'm here for. I'm here for you. Can you forgive me? Am I too late? All the years that I wandered and pondered were squandered. Se ha dicho de Ha nacido una estrella que es el primer musical verdaderamente trágico de la historia del género. Está en un sanatorio. Por fin ha decidido dejar de beber. Esta vez va en serio. Lo está intentando. Pero, ¿por qué será? ¿Qué motivos tiene para querer autodestruirse? La película contiene números de todo tipo, desde escenas íntimas con poco baile y un mayor peso de la canción, que son una nueva prueba de la perfección vocal e interpretativa de Judy Garland. Nunca había pasado tan mal rato. Las rodillas me temblaban. No desafiné, no oía nada. Lo hiciste muy bien. Pues me extraña. A grandes números musicales con multitud de bailarines y complejas coreografías que lucen aún más espectaculares gracias al Cinemascope. That long face, go long and get that long face lost. The blues black out when they can see a smile that says move on, no vacancy. This panacea idea I'm handing you without any cost. There isn't any tax on it, so just relax on it if you want trouble double cross. A pesar de lo complejo del rodaje, los mayores problemas durante la filmación fueron por causa de Judy Garland. Lo siento, George. Creo que me he despistado. Estoy agotada. Tal vez mañana. No pasa nada. Después de 20 tomas, todos estamos agotados. Sí. ¿Qué tal si dejamos el trabajo por ahí? Estupendo. Aunque la actriz empezó el rodaje con mucha confianza, pronto los inconvenientes que habían provocado su despido de la Metro regresaron. Judy olvidaba sus diálogos, llegaba tarde al plató o simplemente no aparecía. Detrás de todo estaban sus problemas con el alcohol y las pastillas. Estamos perdiendo miles de dólares al día. Y no es solo mi dinero, también el tuyo. Ten corazón, Jack. Hazle entender que deje de comportarse como la realeza y empiece a comportarse como productora. A pesar de todo, Judy Garland consiguió en Ha nacido una estrella la mejor interpretación de toda su carrera. No sé cómo lo haces con semejante intensidad, toma tras toma. Deberías venir a mi casa. Cualquier día de la semana, lo hago todas las tardes, pero solo una vez. La película se estrenó en octubre de 1954 y fue un éxito arrollador. ¡Te queremos, Judy! Yo también os quiero.
Las críticas fueron excelentes. El mérito principal recae en la imaginativa, incansable y talentosa Judy, en un regreso al cine sin precedentes. ¡Oh, más! Pone de manifiesto toda su grandeza de actriz en la historia del cine moderno. La hermana Judy Garland ganó el Globo de Oro a la mejor actriz y era la favorita indiscutible para llevarse el Oscar aquel año. Aunque no pudo acudir a la ceremonia, la actriz estaba en el hospital a punto de dar a luz a su hijo Joseph. Eso sí, rodeada de cámaras de televisión por si tenía que agradecer el premio. Están todos aquí porque te aman. Si realmente me amasen, se irían a casa. Esta es tu noche, los demás pueden irse al infierno. Entonces, William Holden abrió el sobre y... So the award for the best performance by an actress, Grace Kelly for The Country Girl. Grace Kelly, por la angustia de vivir, se llevó la estatuilla, lo que a la postre se recuerda como una de las grandes injusticias de la historia de los Oscar. La famosa periodista de Hollywood, Hedda Hopper, publicó un artículo en el que decía que la diferencia entre las dos actrices había sido de tan solo 6 votos. The night is bitter, the stars have lost their glitter, the winds grow colder, suddenly you're older, and all because of the man that got away. No more his eager call, the writings on the wall, the dreams you've dreamed have all gone astray. Ha nacido una estrella fue el último éxito de la carrera de Judy Garland. A partir de entonces solo intervendría en 4 películas más. La actriz centraría su trabajo posterior en la televisión y en la música. ¿Qué tal los conciertos? De maravilla. Soy un éxito. Vaya. Al final triunfarás como cantante. En realidad, Ha nacido una estrella era casi una fotografía de su propia vida, pero con la diferencia de que era ella la estrella en decadencia. Los años siguientes estuvieron jalonados por ingresos en clínicas psiquiátricas, intentos de suicidio y problemas con el alcohol y las pastillas. No me importa cómo lo hagas, cariño, pero líbrate de esas pastillas antes de que acaben contigo. Y eso fue, desgraciadamente, lo que ocurrió. El 22 de junio de 1969 fue encontrada muerta en el baño de su casa a consecuencia de una sobredosis de barbitúricos. En 1976, Barbra Streisand junto a Kris Kristofferson retomaron la misma historia, pero trasladándola al mundo del rock y del pop. Y en 2018, Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizaron con gran éxito una nueva versión, también ambientada en el mundo de la industria musical. Estas 2 películas, junto a las 3 anteriores, suman 5 en total, que diferentes generaciones de espectadores hemos podido disfrutar en la pantalla. Y es que se trata de una historia conmovedora y ya conocida, pero que tiene la cualidad de resultar siempre fresca. Norman, es tan emocionante, tan... Luego, ha nacido una estrella. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. La trompeta y la voz áspera de Louis Armstrong van a poner fin al Sucedió una noche de esta semana. Nos despedimos hasta la semana que viene con esta versión que Satchmo hacía de un tema del musical francés Los Paraguas de Cherbourg, I Will Wait For You. Volvemos en 7 días, pero ya sabéis que durante la semana nos podéis encontrar también en las redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram, donde todos los días publicamos cosas. Lo dicho, un saludo para todos y hasta la próxima. If it takes forever, I will wait for you. For 1,000 summers, I will wait for you, yeah, babe. Till you back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go,
every day. Remember how I love you so, man. In your heart, believe what in my heart I know, that forevermore, honey, I'll wait for you. Yeah. The clock will take away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. If it takes forever, Mama, I will wait for you. Yeah, for 1,000 summers. Baby, I'll wait for you. Till you here beside me. Till I'm touching you. And forevermore, sharing your love. I said forevermore, sharing your love. Beautiful love that is. And sharing, 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 sharing your beautiful love with Mama. I will wait for you. Ditto. Cadena SER. La radio.